Conceptos en el ámbito cultural occidental, con un ejemplo anglo-estadounidense, que fue psicólogo y además docente, profesor. Y bueno, ejemplos en el ámbito de la psicología, que bueno, pues son conceptos muy importantes para comprender cómo es el comportamiento de las personas. El sionismo filosófico no es un término comúnmente utilizado. El sionismo es principalmente un movimiento nacionalista y político que busca la autodeterminación del pueblo judío y el establecimiento de un Estado nacional judío en su tierra histórica, que es Palestina. Sin embargo, se pueden identificar elementos ideológicos y filosóficos que fundamentan el sionismo, tales como la filosofía del nacionalismo de la diáspora, el concepto de liberación nacional y las bases de su relación con la tierra histórica de Israel, a menudo influenciados por el contexto filosófico e intelectual del siglo XIX. Pero vamos, en sí el sionismo filosófico no es un concepto que se utilice comúnmente. En realidad lo que es el sionismo, que principalmente el sionismo fue un movimiento nacionalista y político que busca la autodeterminación del pueblo judío y el establecimiento de un Estado nacional judío en su tierra histórica, que es Palestina. Sin embargo, se puede identificar elementos pues, ideológicos y filosóficos que fundamentan el sionismo, tales como, por ejemplo, sería la filosofía del nacionalismo de la diáspora, el concepto de liberación nacional y las bases de su relación con la tierra histórica de Israel, y todo ello viene influenciado por todo el pensamiento filosófico e intelectual que se produjo en el siglo XIX, que dio lugar a la división y con el objetivo de crear dos estados, por un lado Israel, por otro Palestina, con la división de la Franja de Gaza, que hoy en día, por ejemplo, lo que se va a hacer después del conflicto que estalló hace 2 años es una autodeterminación, pero en realidad quien va a tener control prácticamente todo ello va a ser Israel con la supervisión y observación de Estados Unidos. Edward Titchener fue psicólogo y profesor anglo-estadounidense, discípulo del psicólogo y filósofo Wilhelm Wundt y fundador de la psicología estructuralista, que divulgó en Estados Unidos, al igual que las teorías de su maestro después de establecerse en ese país. En torno a Edward Titchener, hay que decir que aparte de ser psicólogo, fue docente, fue discípulo de uno de los filósofos y psicólogos más importantes como fue Wilhelm Wundt, y Edward Titchener fue el fundador de la psicología estructuralista, que la voy a explicar ahora mismo, que la divulgó por todo Estados Unidos, al igual que todas las teorías de su maestro, Wilhelm Wundt, después de establecerse en ese país. Es decir, él, bueno, pues nació en Gran Bretaña, Reino Unido, bueno, pues, fue británico, aunque bueno, su vida prácticamente la realizó en Estados Unidos. Y en torno a su pensamiento, categoriza los contenidos mentales en tres tipos: imágenes, emociones y sensaciones puras. Para él, todo pensamiento complejo puede analizarse en función de las sensaciones elementales. Pero lo que habla Edward Titchener es que todos los contenidos mentales se llevan en tres tipos de forma que serían las imágenes, las emociones y sensaciones puras que tenemos cada persona. Para él, todo el pensamiento complejo puede analizarse en función de las sensaciones elementales que vienen a través, bueno, de lo que nosotros sentimos y lo vamos explorando y a partir de ahí analizando. La teoría semiótica es la disciplina que estudia los signos y cómo estos se utilizan para comunicar y crear significados en diferentes contextos, como el lenguaje, las imágenes, los gestos. Su objetivo es entender la producción e interpretación de los signos, su organización en sistemas, códigos y cómo el contexto afecta a su significado. Es decir, que la teoría semiótica, al final es la disciplina que estudia, pues, ¿qué es la semiótica? Es el estudio de los signos y cómo estos se utilizan para comunicar y crear significados diferentes en los contextos que tengamos nosotros cada persona. Por ejemplo, uno es el lenguaje, los gestos y las imágenes, en la cual, bueno, cada uno, pues, tenemos llevar a cabo pues, un estudio, los propios lingüistas, como son dos ejemplos, que llevan a cabo un estudio de cómo nosotros nos comportamos a través de los contextos y cómo hablamos y cómo transmitimos a través de nuestras imágenes, los gestos que realizamos, pues dependiendo cómo eso, bueno, pues estamos más contentos, menos contentos, dependiendo nuestro parecer en ese momento. Y luego el objetivo al final de la teoría semiótica es entender la producción e interpretación de los signos, porque si no se entienden, a partir de ahí los propios especialistas lo que intentan es llevar a cabo un estudio en torno a la producción e interpretación de todos los signos que se realizan, su organización que se realizan a través de sistemas, que serían los códigos, y cómo el contexto afecta a su significado, y ahí es como ellos van estudiando los propios intelectuales,
cómo se lleva a cabo esta teoría semiótica, que al final, para resumirlo, es el estudio de los signos y cómo estos se utilizan para comunicar y crear significados en diferentes contextos que realizamos las personas, ya sea a través del lenguaje, las imágenes o los gestos, y el objetivo de todos ellos es, de los propios intelectuales, es llevar a cabo una interpretación de los signos y producción a través de una organización de sistemas que serían los propios códigos y y cómo el contexto afecta su significado en las diferentes conversaciones que tengamos las personas. La psicología estructuralista fue la primera escuela de psicología, fundada por Willem Wundt, el psicólogo y filósofo, y desarrollada por su discípulo, que también fue psicólogo, Edward Titchener, además de docente, como he explicado en su diapositiva, que buscaba descomponer la experiencia consciente de sus elementos más básicos como sensaciones, imágenes y emociones. Utilizaba la introspección entrenada como método para lograrlo, analizando la mente a través de la autoobservación controlada. Es decir, que la psicología estructuralista fue una de las escuelas más importantes o de las primeras que se fundaron en el ámbito del pensamiento psicológico y psiquiátrico. La fundó el psicólogo y filósofo Willem Wundt. Su discípulo continuó con sus ideas, Edward Titchener, y que lo que buscaba es componer la experiencia consciente de sus elementos más básicos, como sensaciones, imágenes y emociones, que es como llevar a cabo una descomposición en torno a través de la experiencia de cómo nosotros nos comportamos a través de nuestras sensaciones, nuestras imágenes y nuestras emociones por cada persona. Entonces, ¿cómo se lleva o se realizaba este tipo de psicología estructuralista? ¿Cómo se puede llevar incluso más todavía, más específica? Pues a través de la introspección entrenada, que es un método que, con el objetivo de lograrlo, que analiza qué es lo que analiza, a la mente a través de la autoobservación controlada, a través de los propios especialistas, que serían psicólogos y psiquiatras o psicoanalistas, que estudian cómo nos comportamos las diferentes personas. La introspección entrenada que se encuentra en la psicología estructuralista es un método experimental en el que sujetos cuidadosamente entrenados, bajo condiciones de laboratorio, describen sus experiencias conscientes y sus elementos básicos, sensaciones, imágenes y sentimientos, ante la presentación de un estímulo. El objetivo era descomponer la conciencia de sus componentes más simples para así entender la estructura de la mente, siendo la subjetividad y la variabilidad de los resultados sus principales críticas. Claro, pero la introspección entrenada es un método experimental en el que sujetos cuidadosamente entrenados, bajo condiciones de laboratorio, ellos mismos describen sus experiencias conscientes y sus elementos básicos a través de las sensaciones, imágenes, sentimientos ante la presentación de un estímulo. Pues dependiendo de cómo se lleva un estudio, si te dan un golpe, pues reaccionas pues negativamente. Si te dan un algo de alimentación, y te gusta, pues puedes reaccionar pues que te guste o lo gusto que es. Claro, bueno, dependiendo, porque puede ser que te den un chocolate y te guste, pero si te dan otra cosa que no es chocolate, pues a lo mejor no te gusta tanto y entonces llevas a cabo una sensación, un sentimiento de que esa sustancia que me han dado, pues no me gusta. O si te haces una herida, lo mismo. O si te, por ejemplo, te mandan un beso a alguien porque le gustes, pues eso te produce felicidad. Si dices algo que no, pues eso va a producirte negatividad y tristeza. Y si, por ejemplo, lo dices a una persona tú mismo, pues que te gusta, tú a otra persona, pues vas a sentir a lo mejor que puedes tener un poco de vergüenza o miedo al principio, si dependiendo cómo reaccione ella, pero si reacciona normalmente positivamente, pues ella te va a recibir con los brazos abiertos, por ejemplo. Que al final el objetivo de la introspección entrenada es descomponer la conciencia de sus componentes más simples para así entender la estructura de la mente. Es decir, el objetivo es casi hacer una descomposición, una división con la manera de cómo podemos comprender la mente, siendo la subjetividad y la variabilidad de los resultados sus principales críticas. Como todo es subjetivo y es variable, todos los resultados pues al final provocan críticas por parte de algunos especialistas porque creen que la introspección entrenada no puede ser eficaz, porque a lo mejor se llevan a cabo métodos que no son los correctos para algunos, pero bueno, son al final, pues, como todos los pensamientos son, la gran mayoría subjetivos. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural y un ejemplo, la cultura anglosajona, darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.